Buenas, buenas. Nos trae este tema hoy, esta cuestión así de la protección material del trabajo. Aquí vamos a nosotros a hablar, como dice acá abajo, de seguridad e higiene. De la comodidad en realidad que debe tener todo trabajador en el lugar donde trabaja. ¿Y dónde se da esto? Acá en este primer punto, nosotros hablamos del fundamento de lo que significa esta cuestión de la protección material. Esta protección material se da dentro del ámbito de la dependencia laboral, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Tenemos que entender que el empleador está obligado a adoptar todas las medidas que requieran o que se encuadre dentro de lo que nosotros llamamos de adecuadas o de primordiales para la ejecución de un trabajo. ¿Verdad? Esto se da muy así puntualmente en todos los ámbitos de trabajo, ¿verdad? Pero lo que quiero es recalcar que se da mucho en esos ámbitos así, en los ámbitos así donde haya peligro, donde se trabaje en obras o se trabaje de una manera técnica. Entonces se requiere mucho esto y se deja muy en claro esto al empleador, que es él la persona que debe colocar las condiciones para que un empleado haga su trabajo. Para, por ejemplo, pintar un edificio. Para pintar un edificio es necesario un andamio, es necesario que todo el equipaje de seguridad del funcionario esté acorde para ese trabajo. No puede una persona subirse a pintar un edificio solamente en el andamio y sin ninguna protección, sin casco, sin otros elementos que le resguarde la vida. Bueno, eso es prácticamente el tema que nos reúne hoy. Les decía yo hace rato que todo este apartado en la ley está muy relacionado a esta cuestión del poder directivo, de esta cuestión así de la protección material, ¿verdad? Esta cuestión del régimen de dependencia. Régimen de dependencia son dos palabras que vienen a ser una institución dentro del derecho laboral que implica muchísimas cosas y una de ellas es esto, justamente la cuestión de la seguridad del empleado. Entonces, esta cuestión así de poder decir, poder directivo que tiene, vamos a decir, que tiene que organizar el trabajo, tiene que fiscalizar la forma en que se hace el trabajo y el resultado del trabajo, y también el disciplinario, ¿verdad? Este disciplinario es relacionado a las actitudes, a las acciones que realizan tanto los supervisores como los empleados. Entonces, eso es lo que en realidad quiere decir poder directivo. Organizar, fiscalizar y disciplinar toda la actividad. Este poder de mando, dice, está autorizado siempre que se origine en la necesidad de la empresa y sea ejercido de modo razonable. El poder de organización consiste en proveer todo lo que necesita la empresa para su normal desenvolvimiento, el personal, los capitales fijos y circulantes, los requisitos legales. Estos poderes se completan con los poderes de fiscalización y disciplinario. El poder de fiscalización abarca la ejecución del trabajo y tiende a comprobar si el trabajador ha cumplido o no las órdenes e instrucciones dadas por el empleador. El poder disciplinario se manifiesta en la aplicación de las sanciones correctivas en los casos de inobservancia por el trabajador y las obligaciones en su cargo. Lo que pasa acá es que, como yo les leía a ustedes, es lo que está explicando lo que primeramente yo les estaba comentando a ustedes. Estas cuestiones de organización, fiscalización y la parte disciplinaria. Es muy importante tener en cuenta esto en el momento de, vamos a decir, de analizar las situaciones. Muy bien, cuando nosotros estamos hablando de esta cuestión de la seguridad, es por eso también que nosotros, por ejemplo, tenemos la seguridad social y una rama de eso, por ejemplo, lo que comúnmente ustedes conocen, por ejemplo, el IPS.
Para la policía, por ejemplo, tiene su hospital policial, los militares tienen su hospital militar. O sea que todos los trabajadores tienen que estar seguros en la ejecución de su trabajo. Entonces, dentro de esto que nosotros denominamos derecho del trabajador, nosotros tenemos un apartado específico que habla de esa protección, ¿verdad? Entonces dice acá que el trabajador en la prestación de sus servicios profesionales tendrá derecho a una protección eficaz en la materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. Salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el IPS, por ejemplo, para el trabajador es muy importante. ¿Por qué? El trabajador para que se sienta un poco seguro también con relación a su familia. Entonces, nosotros a medida que vamos envejeciendo vamos teniendo deterioros o de repente nos lastimamos o de repente ocurren cosas en el trabajo y uno tiene esa cuestión así de una cierta, vamos a decir, una cierta seguridad de que vamos a ser asistidos en nuestra salud. La seguridad está relacionada a todo lo que ustedes crean que va a mantenerle a salvo al trabajador de cualquier peligro, ¿verdad? Que el lugar donde uno está trabajando sea seguro, que reúna todas las condiciones para que uno ejecute su trabajo, que tenga electricidad, que toda la parte eléctrica, por ejemplo, se encuentre en condiciones para el trabajo, que se cuente con un aire, con buena aireación, que se cuente con buena luz. Todas esas cosas, aunque ustedes crean que a veces no es necesario, son cuestiones muy necesarias. Y aunque ustedes también no crean, hay muchas personas que trabajan en condiciones así, muchas veces sin ventanas, sin luz, debajo en depósitos. Ustedes dirán, pero ¿será que hay gente que trabaja así? Y sí, hay gente que trabaja así. También es muy importante esta cuestión de la higiene. Acuérdense, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de protección, ¿verdad? De este tipo de derechos, estamos hablando de la salud, de la seguridad y la higiene. Son tres elementos, tres apartados que son así, vamos a decir, diferentes. El lugar tiene que ser higiénico, no tiene que tener moho, no tiene que tener nada que altere o ponga en peligro la salud o la integridad física del trabajador. Para todo esto, entonces, el derecho laboral establece, vamos a decir, una política de prevención con relación justamente a los riesgos de trabajo en el artículo 273 que expresa que nuestro Código del Trabajo adopta una política de prevención de riesgos relacionados al trabajo y que se desarrollará a través de la seguridad, la higiene y la medicina del trabajo, entendida como un conjunto de técnicas, estudios y acciones que están encaminadas a perfeccionar, ¿verdad?, las condiciones ambientales, materiales, organizativas y de personales, ¿verdad?, que están destinadas a evitar los daños o alteraciones de la integridad física, funcional y psicológica del trabajador. Entonces estamos hablando de un montón de cosas. Entonces, acá por ejemplo, justamente les mencionaba el artículo 274, 75 y 76 que vamos a desarrollar acá. Lo que nosotros vamos a ver es la protección material del trabajo, lo relacionado, por ejemplo, a las obligaciones del empleado. Entonces, el empleador debe, vamos a decir, disponer el examen médico. Hoy día, cuando nosotros vamos a trabajar en algún, o vamos a adoptarle como trabajador a un funcionario, le contratamos, lo primero que le pedimos son todos los exámenes médicos, ¿verdad? Eso le cuesta al empleador, acá en Ciudad del Este, alrededor de 700, 800 mil guaraníes. Entonces, es lo primero que se le pide al empleador para que, al empleador, vamos a decirles, el Estado le exige y se le pide eso al funcionario para que se conozca cuáles son las condiciones en las que está entrando en la empresa y en realidad también cuáles son las condiciones en las que entra en la previsión. Para acá ustedes tienen un listado increíble acá de apartados que hablan de las obligaciones del empleado. Acá está, evaluar, evitar y combatir riesgos en su propio origen, ¿verdad? De repente eh, algún funcionario tiene alguna condición especial, entonces se le crea un espacio así en particular para que pueda trabajar. De repente viene en silla de ruedas o de repente es alérgico a ciertas cosas.
Entonces se crea ese ambiente propicio, ¿verdad? Que es lo que habla el inciso C. El inciso D también habla de la planificación la planificación para la prevención, ¿verdad? Y la determinación de medidas que deberán utilizarse. Acá en el inciso E habla de también velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la prevención. O sea, acá por ejemplo tenemos que considerar muy bien que los funcionarios también deben de seguir estrictamente todas las reglamentaciones que están relacionadas a la seguridad. Muchas veces el empleado pone todas las cosas al funcionario y el funcionario no usa, ¿verdad? Y el empleador muchas veces, el empleador o el supervisor muchas veces se le escapa esa cuestión y ocurren un montón de cosas. Por eso se le hace curso de capacitación a los empleados y se les debe comunicar la importancia de la utilización, por ejemplo, correcta de todos los uniformes, vamos a decir, de todas las herramientas que están a su alcance. Muchas veces uno entra en lugares de peligro y el funcionario no usó el casco y se le cayó algo encima de la cabeza. ¿Quién es el responsable? El empleado. Por ejemplo, hay cuestiones muy sencillas, por ejemplo, como la utilización de cuestiones así con alta temperatura, por ejemplo, aceites, fuego. Entonces muchas veces el funcionario no usa, por ejemplo, el delantal de goma, no usa su guante de goma, no usa su casco, ¿verdad? Para proteger su rostro. Ocurren esas cosas generalmente en las cuestiones laborales. Y es la verdad, es una cuestión muy importante. Ustedes tienen las medidas de higiene y seguridad y medicina laboral, cuáles son las obligaciones del trabajador, que es lo que les dije a ustedes, redondeando, ¿verdad? Que el empleador debe utilizar todas las herramientas que están disponibles para salvaguardar su vida. Eso es su obligación. Entonces acá ustedes tienen, ¿verdad? Para leer. Yo les cuento nomás así a resumidas cuentas. Bueno, ¿qué ocurre en el caso del incumplimiento de las obligaciones legales por parte del empleador o del trabajador? Este incumplimiento de ambas partes, ¿verdad? En materia de salud, higiene y seguridad del trabajador, constituye una contravención grave que puede ser sancionada de acuerdo a lo dispuesto, ¿verdad? En el artículo 391. Un montón de cosas que vamos a decir, pueden recibir sanciones. ¿Verdad? Acá se habla de la prohibición de las bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Ustedes ya saben que está totalmente prohibido. Y vamos teniendo nosotros cuestiones acá que ustedes pueden leer, ¿verdad? Porque ustedes, como se darán cuenta, muchas de las cosas que ustedes van viendo acá ya son cosas que nosotros vimos o leímos de alguna manera. Por ejemplo, esta cuestión relacionada con el alcohol. Después tienen ustedes las disposiciones sobre comedores, vestuarios y servicios sanitarios. Cuando se permita al personal comer en el establecimiento, se dispondrá del lugar apropiado. Eso también está relacionado con esta cuestión de la seguridad e higiene. También el lugar donde se cocina tiene un montón de requisitos, ¿verdad? Entonces tienen que ser adecuados para este menester. El resto, bueno, prácticamente ya termina acá. Ustedes tienen eh, así breve en realidad el material que ustedes deben leer y ya posteriormente estaré enviándole a ustedes el cuestionario con relación a este tema. Que tengan ustedes un buen resto de jornada.